Entonces vamos a ir ya al tema específico, ¿no es cierto?, de lo que es, se ha referido para el día de hoy, em, la sujeción de llamas, ¿no? La sujeción es una actividad muy importante dentro de la ganadería, puesto que sin una sujeción correcta, nosotros no podemos desarrollar varias de las prácticas ganaderas, ¿no? Entonces, de forma general, no solamente camélidos, sino de forma general en varias especies, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a ver el tema de camélidos, ¿no? Algunos aspectos que eh, tienen que ver bastante con esto de, me disculpe, estoy leyendo algún mensaje que siempre me gusta leer porque hay que interactuar, ¿no? Entonces, pues, primero vamos a hacer una previa con trabajo con cuerda, ahí como dice, ¿no? Entonces, hay que manejar la cuerda primero, porque esa es la base de la sujeción de los animales. Y también otras formas, por supuesto, que lo vamos a ir viendo. Mil disculpas nuevamente por el retraso. Mi nombre es Rubén. Estoy aquí en el Zoom como Iván. Mil disculpas. Rubén Vera, mi nombre es Rubén. Saludos a los presentes. He visto varios conocidos por ahí. Al ingeniero Jaime Cruz, estará desde Oruro, ¿no? Y algunos más también. Mil disculpas si a todos no puedo saludar a toditos. Son más de 150 presentes, ¿no? Entonces siempre vamos a compartir los temas que hemos vivido, hemos estado eh, trabajando en campo, entonces algunos aspectos vamos a compartir hoy para que la siguiente semana podamos nuevamente dilucidar muchas dudas y por supuesto referente a la crianza de los camélidos. Los camélidos sudamericanos son una de las especies que son parte incluso de nuestro escudo nacional, ¿no? Por eso es muy importante. Sabemos que el año 2023, en octubre, se va a realizar el Congreso, el noveno Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos, ¿no? Entonces tenemos que también estar preparados para esto y seguramente que sí, los asistentes están también en esa mira, por eso estamos muy atentos a esto y también muy pacientes, ¿no? Para este tema, esta temática. Bueno, los métodos de sujeción tienen que satisfacer todas las necesidades que nosotros tenemos para hacer ciertas actividades en los animales, en todo un ciclo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos tener un cierto punteo desde la pubertad, ¿no? La pubertad de los animales es la maduración sexual de los animales, ¿no? Después viene la ovulación, la espermatogénesis, son son aspectos fisiológicos de la hembra y del macho para poder procrearse, ¿no? La concepción, la gestación, el parto, el amamantamiento y el destete, por supuesto, es un ciclo en los cuales necesitamos siempre utilizar algún método de sujeción para nuestros animales, ¿no? A ver, vamos a ver algunos mensajes. Siguen interactuando, ¿sí? Buenas tardes, muy bien. Gracias por el saludo, ¿no? Este método, por ejemplo, bueno, hay que preguntarse varias cosas, ¿no? Y decimos, por ejemplo, si el método reduce al mínimo el peligro que corre quien lo maneja, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros elegimos el método de sujeción más correcto, más eficiente, porque para algunos, por ejemplo, un método puede ser más eficiente que otro método, ¿no es cierto? Y que para otras personas también. Entonces, hay una gama de posibilidades que nosotros podemos optar para poder manejar unos animales, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos también al momento de elegir un método de sujeción, si es que reduce al mínimo el peligro que corre un animal, ¿no? Porque tenemos que preservar el bienestar de los animales. Tenemos que preservar también el bienestar del quien lo maneja, ¿no es cierto? Lo otro, si le provoca al animal dolor o miedo, que sea innecesario, que por supuesto pueda provocar algunas reacciones, ¿no? Que no necesariamente tengan que sentir dolor o algún tipo de miedo. Entonces, esos también son factores para elegir un tipo de sujeción. Por último, si permite que la técnica a efectuar se realice satisfactoriamente, ¿no? Entonces, justamente pues decíamos, elegir un método, digamos, es una cuestión más de, de criterio de cada uno, ¿no? ¿Qué método maneja mejor?
porque muchos métodos conllevan el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, también esos hay que saberlos elegir, ¿no? Justamente vamos a pasar a eso enseguida. Ahí vemos, por ejemplo, ¿cuántos tipos de sujeción existen? Según Battaglia, bueno, es un autor que ha trabajado bastante en esto de los manejos de los animales, existen 5 tipos de sujeción, ¿no? Uno de ellos es la sujeción psicológica. La sujeción psicológica refiere a que nosotros podemos dominar o manejar o sujetar al animal con acciones psicológicas. El uso de la voz, por ejemplo, en este caso de las llamas, lo decimos las tamas, ¿no? Al grupo de las llamas lo llamamos tamas, al igual que el grupo de bovinos lo llamamos hato. De igual forma, al grupo de las llamas los llamamos tama, ¿no es cierto? Entonces, las tamas de alpacas y llamas se manejan también con silbidos, ¿no es cierto? El dueño emite un tipo de sonido, un silbido específico, entonces los animales ya empiezan a obedecer, si bien es regresar, o bien dirigirse al corral, o bien encaminarse, ¿no es cierto? Hay varias formas, digamos, de que los animales nos hagan caso. Entonces estamos haciendo una sujeción psicológica. El uso de la voz, ¿no es cierto? Cuando usamos la voz, extendemos cierta fuerza en nuestra voz, ¿no es cierto? Pero esta voz tiene que ser una voz de mando, no tiene que ser una voz débil, porque si existe una voz débil, pues el animal muchas veces se nos va a hacer la burla, ¿no es cierto? O muchas veces también agarramos, oscilamos con la mano, ¿no? Hacemos algún tipo de ademanes con mano, algunos casos con banderines, con algún tipo de telas, ¿no? Para que nos puedan obedecer los animales. Entonces, de eso se trata la sujeción psicológica, ¿no? El empleo de pasillos, separos, barreras para confinamiento es otro tipo de sujeción. Ahí, por ejemplo, utilizamos mangas, ¿no es cierto? Utilizamos una especie de pasillos, ¿no? Para poder separar, para poder dominar al animal y poder realizar ahí ciertos tipos de manejos, ¿no? Puede ser sanitarios, puede ser de selección, puede ser también un tipo de, digamos, repartición de la tama, ¿no es cierto? Animales jóvenes, animales adultos, animales machos, animales hembras. Entonces, utilizamos estos tipos de material, ¿no es cierto? Alguien está trayendo la pantallita. También tenemos otro grupo de sujeción, ¿no? Uso de los instrumentos y fuerza física. En este uso de los instrumentos podemos utilizar, por ejemplo, la soga, que es lo más utilizado en los camélidos, ¿no? La soga principalmente. En otros animales se utiliza, en otras especies se utilizan otras cosas, ¿no? Las argollas, las mochetas, ¿no es cierto? Varias cosas. Entonces, esos son los instrumentos y la fuerza física que nosotros vamos a emplear para dominar al animal, ¿no es cierto? Entonces, es un grupo de los tipos de sujeción. La disminución sensorial, aquí lo veo, ¿no? Disminución sensorial es disminuirle, por ejemplo, la capacidad de poder ver el animal, ¿no? Al animal. Entonces utilizamos vendas, utilizamos capuchones, ¿no? Para que este animal no pueda ver lo que está pasando alrededor y no pueda tener, como hemos dicho justamente, miedos innecesarios, ¿no es cierto? Entonces, también podemos utilizar algodón para tapones, ¿no? Tapones en las orejas y no puedan escuchar ciertos ruidos que nosotros no quisiéramos que escuchen. Por ejemplo, el ruido de motores, el ruido de las máquinas, cuando empezamos a hacer la esquila y otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Entonces, eso es también una forma de sujetar. Por último, claro que se conlleva un poco más de inversión, pero esto es la sedación, la inmovilización química, ¿no? El uso de tranquilizantes, el uso de anestésicos, que finalmente el animal se va a quedar, digamos, totalmente a nuestra despensa, ¿no? Que nosotros podemos hacer siempre ciertas actividades, algunos tipos de cortes, cirugías, algunas curaciones tal vez, pero ya conlleva un poquito más de recursos porque los sedantes tienen su costo, ¿no es cierto? Entonces, estas 5 formas de sujeción existen para que nosotros podamos aplicar en nuestros animales. Los materiales para la sujeción, específicamente para los camélidos, ahí lo podemos ver la soga, ¿no? Principalmente la soga, pero podemos ver también ahí en la fotito, tenemos algunas jáquimas o cabestros, o también llamados bozales, ¿no? Pero normalmente en las comunidades
este aspecto de los jáquimas en los camélidos son una especie más bien de adorno de estos animales. No necesariamente son para la sujeción, pero ya en estos tiempos de manejo más, tal vez vamos a decirlo así, olvidando el tema de la culturalidad, el tema del pasado, nuestros abuelos siempre, en justamente esta época de carnavales, ¿no? Hacían adornos a sus animales. Entonces ellos utilizaban una especie de adornos estos, pero en la actualidad muchas veces ya también lo adecuamos para sujetar al animal. En muchas actividades lo hacemos eso, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido también algún tipo de críticas por nuestros productores, porque este material no puede ser para sujetar, ¿no? Este solamente es un adorno, digámoslo así. Pero sí, la soguita, la soga que llamamos normalmente viene pues de algodón, viene de otros materiales. Esta es la soga, esto es llamado huisca, ¿no? Huisca se llama esto. La whisky está realizada a partir de la misma fibra de los camellos, ¿no? Una fibra muy tosca, una fibra que no necesariamente va a servir para la elaboración de prendas de vestir. Sí, se los realiza, digamos, en algunos lugares más, con más presencia de cerdas, ¿no? Pelo más grueso que va a ser, digamos, un poquito no tan textil, ¿no es cierto? No va a ser, digamos, textilmente utilizada esas partes. Por ejemplo, la situación de la fibra que está dispuesto en la cola, ¿no? Entonces, esta fibra de la cola, por ejemplo, se lo esquila, se lo corta para poder realizar este tipo de cuerdas, ¿no es cierto? Esto llamado huisca. La huisca está elaborada a partir de la fibra de la llama, la parte de la cola, ¿no es cierto? Existen diferentes colores, justamente, pues colores, llamas blancos, llamas café, llamas negra. Entonces hay combinaciones que los productores han podido, digamos, establecer, ¿no es cierto? Y un trenzado con 5 hebras, con 8 hebras, dependiendo ya, digamos, de la disponibilidad de tiempo y de la destreza, digamos, de realizar de los productores, ¿no es cierto? Entonces, esto es uno de los materiales más utilizados para la sujeción de nuestros animales, en este caso las llamas, ¿ya? Y por qué no decir de otras especies también, ¿no es cierto? Porque las fibras naturales no van a causar daño a los animales. Muchas veces vemos de que a los animales se les amarra, pero empieza a haber una especie de sangrado, ¿no es cierto? Desgaste en la piel. Entonces ahí el material sintético siempre va a tender a dañar, a infectar. Pero el material natural, como es esto, la fibra, puede haber de algodón, puede haber del cáñamo, puede haber del lino, ¿no es cierto? De varios otros de origen vegetal y también de origen animal, por supuesto, como esto es la fibra, también puede ser de lana, puede ser, y muchos de los casos, ¿no es cierto? Hacer, digamos, utilización de estas fibras para hacer cuerdas. Entonces, estas no van a dañar al animal, digamos, en su mayoría de los casos, ¿no es cierto? A no ser que estemos utilizando de manera incorrecta y sucia además, ¿no? Alguien está rayando, por favor, la pantalla. Entonces, los tipos de cuerda, por ejemplo, a los cuales nosotros vamos a utilizar, ahí lo hemos mencionado en algún momento, son vegetales, fibras de animales, artificiales también hay, ¿no es cierto? Entonces, normalmente estas cuerdas están compuestas por 3 hebras y no necesariamente, algunos son de 4 hebras, ¿no es cierto? Muy bien, lo está borrando, que bien, gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que ir reconociendo finalmente de nuestro soga, ¿no? De nuestro material que va a servir para la sujeción de nuestros animales, ¿no? Y no todas las sogas son también trenzados en el sentido de que son torcelados, ¿no es cierto? Son trenzados ya con una especie de trenzas, ¿no? Em, Algunos son flexibles, algunos no son flexibles, algunos son duros, algunos son suaves, algunos son más gruesos, algunos son más delgados. Entonces tenemos que optar por algunas cuestiones de realización de trabajo con cuerdas, ¿no es cierto? Entonces justamente eso vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Aquí para un poquito ver las partes de la soga, ¿no? Los cuales nos va a servir a nosotros para poder realizar algunos trabajos, ¿no? Tiene varias partes. Una parte inactiva, de la cual nosotros podemos sujetarlo, no necesariamente actúa, digamos, para el animal, pero agarramos de la parte inactiva para, digamos, realizar un lazo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la lazada, el doblez que muchas veces presentan las sogas y el lazo que corresponde ahí. Entonces son las partes de la soga, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ir hablando de las sogas. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de que las sogas
de acuerdo al tamaño necesario que utilicemos, necesitamos realizar algunas actividades para que no haya un desgaste, ¿no es cierto? Entonces, uno de los pasos o uno de los métodos es el entorchado. Ustedes lo ven, esta imagen, ¿no es cierto? Vamos a mostrar paso por paso cómo se hace esto. Obviamente que seguramente que con la presentación que se les pase, ustedes van a poder realizar de manera práctica cada una de estas en su casa, en su domicilio, ¿no es cierto? En sus animales también. Entonces, las sogas, por ejemplo, aquí vemos, esta tiene 3 hebras, ¿no? Estas se llaman hebras, una hebra, otra hebra, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que las sogas normalmente tienen 3 hebras y algunas tienen 4, algunas 5, por supuesto, ¿no es cierto? Pero mayormente tienen 3 hebras. Entonces, esas también hay que conocerlas, ¿no? Primer paso, para que la soga, una vez cortada, no tenga, digamos, esa facilidad de deshacerse, es el entorchado. Entonces, utilizamos una soguita, aquí nos mostramos, y una pequeña cuerda delgada como esta, ¿no es cierto? Para poder hacer el entorchado. ¿Cómo hacemos el entorchado? Hacemos un doblez, hacemos un giro, y vamos girando esta cuerda más delgada hasta el punto de que podamos terminar, y en el doblez insertamos una especie de orejita, ¿no es cierto? Insertamos este final y vamos a jalar con esta cuerda que hemos dejado suelta para que es el encuentro entre las dos sogas quede al medio, ¿no? Entonces, estas dos ya lo podemos cortar y quedaría así el entorchado terminado, ¿no? Y tenemos entorchado terminado. Entonces, así vamos a tener una condición de que la soga ya no se va a deshacer, ¿no? Las hebras están sujetadas una con la otra a través la torcedura que ellos tienen, ¿no es cierto? Si le dejamos suelta, esta se va a deshacer. Entonces, justamente el entorchado es uno de los métodos que se realiza para poder sujetar esto, ¿no? El remate es un tipo de realización también, un método también de realización para que esto no quede a despensas para poder hacer el desgaste o la destorcedura, ¿no? El remate. El paso 1, vamos a destorcelar un poco, un pedazo. Paso 2, una de las hebras doblamos pasando por el medio. Paso 3, la segunda hebra pasamos también doblando por detrás de esta, por el medio de la otra. Y el paso 4, la cuerda que quedaba, la hebra que estaba suelta, hacemos pasar por la cuerda número 1 y va a quedar de esta forma, como una especie de nudo, ¿no? Entonces lo presionamos muy bien y finalmente estas hebras que queda, ahí vemos de más cerca, digamos, el nudo que queda, y estas hebras que están sueltas lo vamos a ir disponiendo conforme, digamos, la torcedura está, digamos, dispuesta en la soga, ¿no? A ver, alguien comenta, ve, dice, bueno, ya. Entonces, vamos a ver el siguiente paso. Quedaría así la soga, ¿no es cierto? Entonces, el entorchado que hemos visto hace momentos es un método. El remate es otro, como este, por ejemplo, que no hemos necesitado otro material. Simplemente hemos hecho un cruzamiento, un nudo entre 3 hebras y hemos hecho volver estas y disponiendo en la misma, en el mismo sentido de la soga, ¿no? Entonces quedaría ahí ahí, aquí quedaría, digamos, el remate terminado, ¿no? Así quedaría. No tiene, digamos, una cuestión que pueda disponer para poder deshacerse, ¿no? El anillado, que es otro método también para sujetar estas, ¿no? Que se dispone de algún tipo de metal o anillo, justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces presionamos puede ser con tenaza, con el alicate para presionarlo y bueno, justamente después de eso no va a tener, digamos, predisposición a que las cuerdas se separen o se deshagan, ¿no? La fusión con calor es uno de los métodos que se aplica también, pero esto funciona en cuerdas que tienen, digamos, en su composición material sintético, ¿no? Porque una soga, por ejemplo, una whisca, como lo hemos visto, no va a quemar, no va a tener esa condición de que el fuego lo pueda unir, ¿no es cierto? Solamente esto pasa con material sintético, aquellos materiales provenientes del petróleo, el plástico, ¿no? Entonces, hay muchas sogas que vienen combinadas también, una mitad natural o algodón, puede ser, otra mitad sintético. Entonces ahí también va funcionando esto porque se tienen, digamos, la cualidad de pegarse entre ellas a manera de, digamos, como plástico,
para poder pegarse, ¿no? Entre ellas. Entonces, eso es una condición que ellos tienen, las sogas que utilizamos, ¿no? Nosotros recomendamos utilizar sogas siempre, preferentemente naturales, ¿no? Justamente porque hemos dicho las sogas que no son naturales tienden a que haya, digamos, mayor infección en los animales, ¿no? Entonces, la fusión con calor funciona en varios de los casos. Ahí tenemos esta llama, por ejemplo, esta llama no se va a no va a haber presencia de esta llama en las sogas de origen natural, porque de manera natural las fibras naturales tienen una protección frente, digamos, a estos elementos adversos como es el fuego, por ejemplo, ¿no? De manera que la llama, la oveja, el conejo no puedan prenderse fuego en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tienen esa cualidad de no combustionarse. Entonces, esto funciona más para sogas de origen sintético bien, o también las combinadas, ¿no? Y quedaría así, queda así, entonces ya está sujetada a la punta y no va a haber, digamos, una cuestión de deshacerse, ¿no? Otro, el entorchado temporal, se puede realizar también con cinta aislante, se puede utilizar también masking, ¿no? La cinta masking que conocemos, que son materiales muy conocidos, muy fáciles de obtener, de fácil accesibilidad, ¿no es cierto? Se puede utilizar estas también de manera temporal, ¿no? Entonces cortamos la soga y hacemos esta acción de envolver, digamos, con este material y cortamos, ¿no? Ahí está, tenemos una vista mucho mejor y la soga quedaría así, ¿no? El nudo en 8 es una forma, también es un nudo que nos colabora para que temporalmente las sogas también puedan establecer cierto tipo de, o en todo caso, que esté íntegro, ¿cierto? Que no se deshaga. Ahí vemos el paso 2, por ejemplo, el nudo 8. Muchos tienen familiaridad con esto. También lo utilizan algunos militares, el nudo 8. Algunos también lo utilizan los ganaderos, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, el nudo 8 sirve bastante para que esta actividad de mantener la soga fija pueda ser efectiva. No sé si estamos corriendo, estamos yendo muy lento, tal vez. ¿Alguna opinión por ahí, por favor? Por supuesto que mantener las vistas, ¿no es cierto? Creo que ese es el compromiso y nosotros estamos también para servirles. Tal vez de repente es muy básico, no sé, podemos ir más bien saltando rápidamente, ¿no? Este es el nudo 8 terminado, ¿no? Que nos va a servir bastante justamente con ese objetivo, ¿no? Bien, el almacenamiento y mantenimiento de las sogas, ¿cómo lo realizamos, no? Puesto que es un material muy... Muchas gracias. Dice, excelente, muchas gracias. Almacenamiento y mantenimiento de las sogas. Una cuestión que nosotros tenemos que tomar con mucha importancia es que la soga tiene un costo, ¿no? Y mucho más si es natural, ¿no es cierto? Porque lo plástico cuesta menos, pero lo natural cuesta más. Algodón, esta fibra de llama. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados también con nuestros materiales, ¿no es cierto? Nuestros abuelos han hecho estas sogas, estas whiskas, justamente para manejar también los animales. Imagínense años y años y años han sido, digamos, manejados los animales de que eran salvajes, ¿no? Cuando ellos podían valerse por ellas mismas, ahora son domésticos, nuestros abuelos lo han hecho así, y por supuesto que como son domésticos ya dependen de nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que manejarlos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer ciertos manejos, sujeción, para que estos animales tengan las condiciones favorables para garantizar su vida, su bienestar, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros tenemos que también capacitarnos o estar, digamos, conscientes, por un lado, ¿no es cierto?, de que los materiales que vamos a usar también tienen un costo y nosotros tenemos que también preservar este costo, ¿no es cierto? Entonces, la humedad, por ejemplo, es un factor muy determinante al momento de conservar nuestras sogas, ¿no? Principalmente las sogas de origen natural tienen tendencia a que puedan ser atacadas por las polillas, por ejemplo, ¿no? La humedad va a ser un factor muy importante para esto, ¿no? El segundo párrafo nos dice, se debe enrollar en el mismo sentido en el que fueron retorcidas. Es decir, si las hebras van retorcidas hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes lo ven en una soga en este momento, si lo tienen por ahí, entonces, el enrollamiento también tiene que ser en ese mismo sentido, porque si lo hacen en sentido contrario, en el momento de desenvolver se va a enredar,
si hacen la práctica, eso notoriamente va a ser así. Y si enredamos en sentido contrario, como estamos nuevamente recalcando, también la misma soga va a tener una especie de, ¿cómo lo decimos? Un término, a ver, que no nos va a hacer, no nos lleva a la corriente, ¿no? Está tratando de negarse en todo caso, pues no es un ser vivo, pero no tenemos problemas al momento incluso de enrollar, ¿no? Entonces, peor al momento de desenrollar. Entonces la soga queda enredada. Eso es una de las cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta. Entonces, ¿a qué sentido está enrollado las hebras? En ese sentido hay que enrollar. Muy bien. Aquí otra puntualización. Las sogas de gran diámetro, de textura suave y de fibra natural, ¿cierto? Se debe almacenar en madejas. Ya muchas veces esto es bien incómodo, digamos, realizar algún tipo de enrollamientos y demás. Entonces, en madejas, ¿no? Pero muchas veces el productor no tiene ese tiempo, entonces siempre manejamos rápido, ¿no? Entonces, ya los que hemos vivido en campo también sabemos, y esta es una cuestión de que también a veces descuidamos, por eso a veces las sogas se desgastan rápidamente, las sogas tienen una cuestión de fácil desgaste, ¿no? Las madejas, ¿qué son las madejas? Las madejas son un tipo de enrollamiento, ¿no? De manera de bolas, ¿ya? Em, las sogas ensuciadas con estiércol y orina, que es normalmente lo que pasa, ¿no? Porque el animal puede ensuciarlo así, se debe enjuagar con agua y no utilizar detergentes, ¿ya? Porque los detergentes pueden dañar. El detergente tiene cierta alcalinidad, entonces a las fibras naturales, por ejemplo, esto lo va a dañar justamente porque las fibras naturales tienen un pH determinado para su establecimiento, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente enfatizamos, no se debe almacenar sogas húmedas, ¿muy bien? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, aquí estamos haciendo el enrollamiento, ¿no? ¿En qué sentido están las hebras enrolladas, ¿no? Entre sí. En el sentido, por ejemplo, si vale el término, en el sentido que va el reloj, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta soga también tenemos que enrollar en el sentido del reloj, ¿no? A eso nos vamos. Si yo voy a enrollar esta soga en este sentido, no al contrario al reloj, voy a tener problemas al momento de desenredarlo. Entonces, ese es un poco el problema que voy a tropezar. Justamente mostramos aquí también, ¿no es cierto?, cómo almacenamos muchas veces las sogas, cuando son sogas largas, 5 metros, 6 metros, hacemos un doblez y empezamos a girar sobre ella misma y pasamos por este orificio finalmente. Esto es una forma de también almacenar las soguitas, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Vean ustedes, soga que no está muy bien almacenada, no está muy bien manejada, ¿no es cierto? Aquí podemos ver soga sucia, húmeda. Esto no es una buena condición, ¿no? Yo lo saco, lo muestro la imagen, justamente. Esto pasa en nuestros atos, en nuestros rebaños, en nuestros tamas, en caso de llamas, ¿no? Las llamas también, claro, justamente las llamas no utilizan mucha soga. Cuando hablamos de cantidades, llamas, ¿no? Entonces ahí utilizamos esto de la sujeción psicológica y demás. Pero normalmente ya cuando hacemos curación, algún tipo de selección, individualización, separación, siempre estamos acudiendo a la soga, ¿no es cierto? Entonces por eso es que es importante esto, ¿ya? Entonces ya vamos a algunos nudos, amarres y empalmes que vamos a ir viendo, ¿ya? En los conceptos que vemos aquí, los nudos sirven para unir cuerdas, ¿no? Fijar a postes, fijar a rieles, atar animales, esos son los nudos, ¿no? Los amarres son algún tipo de nudos, pero que no son necesariamente nudos verdaderos, ¿no? Que son temporales también, ¿no? Los empalmes sirven para unir sogas, ¿no? Dos o más sogas de manera permanente. Entonces, con esos pequeños conceptos vamos con este primer nudo, el nudo simple, ¿no? Ustedes ven ahí, el nudo simple, sencillo es esto, ¿no? Todos lo han realizado, pero normalmente esto sirve, por ejemplo, para hacer primero el entorchado que hemos visto, ¿no es cierto? Para mantener la soga fija, o bien que hacemos, digamos, un nudo simple en cada cierta distancia de la soga para poder tirar de ella, ¿no es cierto? Nos sirve bastante para eso. Entonces, es una utilidad que podemos tener con el nudo simple. El nudo llano es un tipo de nudo que sirve para unir dos extremos, ¿no? De dos diferentes sogas. No sé si pueden notar aquí, esta es una soga roja y esta es una soga blanca. Entonces, pareciera que no se nota muy bien, ¿no? A ver, veremos. En las diapositivas, por supuesto que lo van a ver de manera diferenciada para poder ver gráficamente, ¿no? El nudo llano se utiliza para unir dos extremos. No hay mensajes. A ver, están mensajeando. ¿Qué son los empalmes? Justamente, ¿no? Los empalmes
son aquellas actividad que es para unir dos sogas de manera permanente, ¿no? Empalmar, ¿no es cierto? Esos son los empalmes, ¿ya? Vamos, entonces el segundo paso del nudo llano es dar una vueltita más, ¿no? Tercer paso, estos extremos vuelven, retornan, ¿no es cierto? Y queda terminado así. La soga queda terminado así, ¿no es cierto? Entonces, este es el nudo llano. Entonces, hemos unido dos extremos de dos diferentes sogas. El nudo de cirujano. El nudo de cirujano es un nudo llano, pero con una previa modificación. Si este es el nudo llano, vamos a dar una vueltita más, ¿no es cierto? Una vueltita más para que en la tensión que tengan las sogas pueda ser más efectiva su sujeción, ¿no? Ahí tenemos y vuelve también los extremos y podemos ver ahí un nudo cirujano terminado. Muy bien, vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va a demorar, ¿no? Ya hemos estado casi media hora también. El nudo llano de rápida liberación, que es el mismo nudo llano, pero que tiene una cuestión de un doblez al final de un extremo, para que este doblez quede, digamos, fácilmente, digamos, que se pueda desatar en todo caso, ¿no? Estos son dos extremos de sogas que le hemos unido, pero va a haber una cierta tensión, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poder desatar, pero para hacer esta actividad lo dejamos esto con un doblez y para poder jalar de ella, ¿no? Entonces esto queda un nudo llano de rápida liberación terminado. Entonces de aquí vamos a jalar nomás. Tensionamos ambas, pero tenemos aquí para desatar fácilmente, ¿no? El nudo de bolina, nudo no corredizo o de marinero, lo llaman nudo marinero, ¿no? Entonces, ahí por favor, el primer paso, me disculpas. Tenemos este nudo, por ejemplo, se utiliza justamente en las llamas, ¿no? Las llamas se debe de colocar al cuello una soga para sujetarlo. Un ratito, por favor. Me dan 2 segundos. Mil disculpas. Bueno, aquí este nudo, por ejemplo, podemos utilizarlo para amarrar las llamas, decíamos, ¿no? Justamente este nudo se realiza para que el trabajo final que quede en el cuello del animal no pueda, digamos, deslizarse hacia el animal, cosa que pueda ocurrir ahorcamientos, o como también no pueda, digamos, aflojarse, ¿no es cierto?, para que no quede libre el animal. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí está la soguita, hacemos una E invertida, ahí está, vuelve la punta, un ratito, ahí está, ¿no? Esta punta viene por este orificio, da una vuelta por el nudo, la cuerda principal, aquí está, y vuelve por el mismo camino que ha venido, ¿no? Entonces, este espacio ajustamos al cuello. Puede ser más ancho, puede ser más delgado, dependiendo, digamos, cómo está la llama. No solamente la llama, otros animales también, pero principalmente la llama, eso es lo que se debe en este momento, estamos hablando, ¿no? Y el nudo terminado quedaría así, el nudo marinero, ¿no? Entonces, esto no se va a aflojar ni va a correr, así, ni va para hacer ahorcamiento, ¿no es cierto? Entonces, uno de los nudos muy utilizados por los ganaderos. El nudo doble de bolina, de igual forma, esta es la misma, el marinero, solamente que utiliza dos sogas para que la superficie de contacto con el animal sea más y tenga, digamos, mayor comodidad del animal. Y muchas veces también esto puede servir de lazo, ¿no? Agarramos de aquí con la mano y el lazo más o menos de un metro de largo, entonces tenemos un lazo ahí realizado para poder manejar animales, ¿no es cierto? Bien. Aquí tenemos el nudo corredizo, un nudo que es fácil de realizar. El nudo corredizo es muy útil justamente para hacer otro tipo de nudos también y tener, digamos, la facilidad de poder desatar, ¿no es cierto?, esos nudos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el nudo corredizo, ¿no? Este es el nudo corredizo terminado. Y en la cultura, en nuestra cultura de manejadores de llamas, lo llamamos el cachuchino, ¿no? Cachuchino.
Es un nombre definido para aquellos nudos que pueden liberarse fácil, ¿no? Aquellos nudos que no se liberan con facilidad se llama el orco chino. Entonces ahí hablamos, el chino es el nudo, ¿no? Entonces estamos hablando referidos al macho y hembra, ¿no? En todo caso. Esto es el nudo corredizo, ¿ya? Terminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es este extremo, o sea, vamos a decir, este espacio puede presionar. Al jalar esto, se afloja todo, ¿no es cierto? Se desata todo el nudo. Entonces, así queda el nudo, ¿no es cierto? Por supuesto, merece la práctica, pero bueno, con las imágenes seguro que ustedes van a poder practicar los más interesados, ¿no? El nudo de rápida liberación tiene el mismo principio que el nudo corredizo, solamente que dejamos un doblez anteriormente, ¿sí? Y vamos a hacer un nudo corredizo aquí. Aquí vamos a aplicar un nudo corredizo, ¿no es cierto? Justamente estamos aplicando y aquí quedaría el nudo de rápida liberación. Esta argolla podemos nosotros estirarla, jalarla, porque esto va a correr nomás. Y esto utilizamos nosotros para hacer, por ejemplo, laseo, ¿no? Capturar animales con laseo, la laseada, decimos, ¿no? Y una vez capturado, entonces lo aflojamos con este otro que se ha hecho un nudo cordizo, ¿no? Entonces, una vez capturado, para no hacer ahorcamiento, sujetamos el animal y lo liberamos fácilmente, ¿no? Vamos a ver un videito respecto de esto enseguida, ¿ya? El nudo tejedor es un nudo que se utiliza para unir dos extremos de sogas, pero no necesariamente las sogas tienen que ser del mismo calibre, mismo grosor, ¿no? Una soga gruesa con una soga delgada. De repente muchas veces tenemos la necesidad de unir este tipo de situaciones. Entonces el nudo llano, por ejemplo, que es el primer nudo que hemos visto, no es tan útil para este tipo de presentaciones, ¿no? Una soga gruesa, una delgada, pero sí podemos utilizar este nudo de tejedor. Vean ustedes el segundo y tercer paso. La soga delgada da un giro más y pues pasa finalmente, no vuelve al lugar inicial, sino que pasa a un costado y este es el nudo de tejedor terminado, ¿no? Entonces así se sujeta el nudo, o mejor dicho, la cuerda delgada de la cuerda gruesa. Si nosotros hiciéramos pasar por el mismo orificio, ya quedaría como un nudo llano, pero cuando ya quedamos así, esto ya no va a sujetarse entre ellas, no hay fricción. Entonces va a haber una especie de desatarse, ¿no? De correr. Entonces, para eso utilizamos el nudo tejedor. También podemos hacer el nudo doble tejedor. El mismo nudo tejedor, hacemos dar también una vueltita más antes de poder pasar entre cruzado y entonces ahí tenemos el nudo doble tejedor para mayor seguridad, ¿no es cierto? Aquí tenemos el nudo terminado. Entonces hay una cuestión de practicar, ¿no? El nudo mariposa sirve para amarrar dos extremidades. Muchas veces vemos que los animales, algunos son siempre como el humano, ¿no? Algunos animales tienen ambiciones, tienen diferente carácter, muchos se molestan rápido, algunos también son más tranquilos, ¿no? Los animales también son así. Y muchas veces en nuestras llamas podemos tener la necesidad de amarrar dos extremidades, entonces para eso utilizamos el nudo mariposa, ¿no? Entonces tenemos aquí esta acción, ¿sí? Ahí vemos el primer paso, segundo paso, lo unimos las dos argollas y empezamos a estirar una hacia la otra y tenemos esto, ¿no? Esta presentación. Entonces, en este espacio colocamos una extremidad, en este otro espacio la otra extremidad. Entonces, con estas dos sogas podemos hacer el aprisionamiento o la presión y una vez presionado, amarramos aquí, ¿no es cierto? Entonces, el nudo mariposa tiene ese objetivo. Tenemos también, gracias a algunos colegas, el nudo tiquilla que se ha ido difundiendo esto en el manejo de las llamas, ¿no? Este nudo permite sujetar una llama, una sola llama, ¿no? Entonces, para conducir o para dirigir una llama, ¿no? Ese es el objetivo de un lugar a otro. Se tiene que, digamos, la necesidad de poder trasladar a los animales, de conducirlos, ¿no es cierto? Y de manera fácil se puede desatar también este nudo Tiglia, porque pues su autor, y si está por ahí, saludos al ingeniero Iván Tiglia, que es lo que él ha difundido esta técnica, ¿no? Entonces es un giro en el cuello justamente del animal, un doblez, hacemos pasar este doblez, tercer paso, introducimos en el doblez anterior, otro doblez, y tenemos el nudo finalizado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nudo ahí, ¿no? Y fácilmente, una vez tirando de la cuerda, podemos nosotros soltarlo, ¿no? Ahí tenemos
digamos, la liberación. Entonces el nudo TIC ya funciona, ¿no? Ahí vemos. Buenas tardes. Nos envíes la información del curso. Bueno, eso seguramente con Pachabol es la coordinación. Nosotros brindamos estas diapositivas para que ustedes se interesen también, ¿no? Entonces, respetamos las políticas de Pachabol también, pero estamos para servirles. Muy bien, nudo Orinoca, ¿no? Respetando siempre los autores. Este nudo se ha establecido en la comunidad de Orinoca, ¿no? Ha sido un sector llanero también. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? En amarrar con una sola cuerda diferentes animales, ¿no? Necesitamos amarrar varios animales entre ellas para poder establecer una utilización de una misma soga, ¿no? Nuestros abuelos antes, pues, caminaban semanas enteras llevando sal, llevando algunos víveres del altiplano hacia el valle, ¿no? Esas caminatas largas y tenían que establecer en lugares de pernocte, entonces las llamas tenían que ser amarradas entre ellas para que no haya una especie de fuga, una especie de pérdida de ellas también, ¿no es cierto? Entonces, incluso en los viajes y en nuestros tiempos también hay que amarrarlos para poder realizar viajes medianamente largos, entonces es muy útil esta soga, ¿no? Entonces, el primer paso es este, ¿no? Primer paso. Segundo paso, hacemos girar al cuello estos dos extremos que anteriormente estaban, digamos así, en este sentido, ¿sí? Estos hacemos cruzar entre ellas como un nudo normal, como un nudo simple, normal, solo que con dobleces en ambos lados, ¿sí? Y uno de los dobleces lo doblamos nuevamente, o sea, tendría un doblez para que quede en este orificio, en el segundo orificio, ¿no? Así como este. Entonces, ahí lo presionamos y estaría el nudo terminado. Agarramos nuevamente esta soga, hacemos dos dobleces y agarramos otra llama, otra llama, otra llama. Entonces, eso es la utilidad de este nudo, ¿no? Ahí tenemos otro paso, ahí está justamente. Y aquí está, digamos, ¿no? ¿Cómo lo liberamos? Es jalar simplemente lo que hemos dejado ahí, ¿no? Jalamos y ya está, queda liberado el animal. Entonces, es una forma de manejar, es el nudo Orinoca, ¿no? Bueno, hablamos de los amarres en este caso, el amarre de seguridad. Tenemos el amarre de cruz, ¿no? Cruz porque justamente es a manera de cruz, ¿no? Es como un nudo simple, pero ya entre medio vemos una estaca, ¿no? Un poste puede ser también. Entonces una estaca vamos a referirnos en esta ocasión. Aquí tenemos el doble cruz, ¿no? Una cruz y una más. Entonces ahí es un nudo sencillo para poder sujetar los animales, ¿no? Por un extremo está el animal, al otro extremo estamos hablando de sujetar hacia la estaca, ¿no? Aquí tenemos amarre de una vuelta con doble cruz. A diferencia del anterior, no solamente es una vueltita, una otra vuelta hacemos dar y hacemos doble cruz, ¿no es cierto? Entonces es un nudo similar al ballestrinque, que enseguida lo vamos a ver, que tiene una mayor seguridad, ¿no? Mayor agarre. Es el nudo ballestrinque deslizable. Deslizable porque podemos tener estacas por ahí pequeñas. Una vez hecho esta actividad, podemos incrustarlas en ella de manera fácil, por encima, ¿no es cierto? Entonces ahí lo llamamos el nudo ballestrinque deslizable. Justamente similar al nudo mariposa, hacemos actividad, ¿no es cierto? Y fácilmente y rápidamente colocamos a la estaca, ¿no? Ahí está la estaca y lo presionamos. Entonces, este es el nudo ballestring, ¿no? Deslizable. Ahí está. Una vez más, el nudo ballestring, pero en este caso una forma envolvente, ya no deslizable. Lo envolvente significa que el poste puede ser tan grande que no puedo por encima de ella incrustar este nudo. Entonces, lo hago de forma envolvente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la metodología? Es un giro y sobre giro, y bueno, por medio salen las dos cuerdas, ¿no? Entonces, ese es el ballestrinque, ya está terminado, ¿no? Nudo ballestrincle doble. Hacemos doble giro, no solamente un giro, hace doble giro y podemos cruzar también la soga y ya está. Tiene mayor agarre, ¿no es cierto? Aquí tenemos el nudo de anillo. El nudo de anillo es un nudo que se puede hacer de manera muy rápida para sujetar a los animales. Muchas veces los animales nos quieren vencer, entonces esto es muy rápido, ¿no? Entonces se dobla de esta forma y podemos incrustar en la estaca, ¿no? El nudo en X. El nudo en X es un giro, otro giro, este extremo se va hacia arriba, ahí queda como X, ¿no es cierto? Ahí vemos como una especie de X, justamente por eso se llama nudo en X, ¿no? Que sirve también para amarrar en los postes, ¿no? El nudo de rápida liberación para sujetar en estaca o postes. Bueno, el nudo de rápida liberación ya lo hemos practicado más antes, lo hemos visto más antes, pero en esta ocasión vamos a hacer cuenta de que está en una estaca, ¿no?
Entonces esto pues, hacemos pasar por aquí y aquí vamos a hacer el nudo corredizo. Entonces ahí vamos a tener un nudo de rápida liberación. ¿Cierto? Aquí esto simplemente vamos, por favor, alguien está, Chura Avilés, está practicando manejar pizarra, ¿no? Por favor. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un nudo que enseguida va a tener este nudo corredizo, ¿no? Y al tirar de esta cuerda, esto se va a presionar, van a ver ustedes, ¿no? Ahí está el nudo. Vas a ver hacia la estaca, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Esto es el nudo que más practico yo, ¿no? Para estacas. Por más que ejerza mucha fuerza el animal, tensión, a través de tirar de esta punta, voy a aflojar de la estaca. No tengo problemas yo de estar ahí cortando soga, porque finalmente se llega a hacer esos extremos, y eso es costo, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, este nudo sirve muy bien para ocasiones en las que tienes que manejar el ganado, ¿no? Aquí tenemos, y se va a liberar de manera fácil, como ya les decía, ¿no? Jalamos de esta cuerda y tenemos un nudo liberado. El nudo de onda también es un nudo que sirve para hacer lazos, ¿no? Hacemos un nudo simple a un extremo, otro nudo simple más abajo, pero el nudo simple del extremo hacemos volver, ¿no es cierto? Por la parte trasera de este, el segundo nudo simple y presionamos ahí y tenemos un lazo ahí, ¿no? Un lazo que esto no va a recorrer ni a fondo ni va a aflojar, ¿no es cierto? Entonces también es una cuestión así que sirve bastante. El nudo margarita es un nudo que sirve para acortar temporalmente algunas sogas, porque las sogas son valiosas y justamente no podemos ir cortándolas. Entonces, este nudo sirve bastante para acortar sogas. Obviamente, tiene una desventaja que necesita siempre una tensión. Si no hay tensión, pues esto se deshace fácilmente. Entonces, no es tan útil, digámoslo así, ¿no? Pero lo vemos aquí como un método que pueden utilizar. Ya decía al principio, unos utilizan, otros no lo utilizan de acuerdo a la cualidad que ellos lo ven, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos el paso 3, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una flexura aquí, como una especie de Z, las sogas, ¿no es cierto? Para acortar estas. Entonces, el otro extremo hace un giro y pasa por el medio de ella misma. Lo mismo el otro extremo, entonces, tirando de ellas, que esto queda perfectamente reducida y podemos utilizarla y volver a utilizar la soga entera, ¿no es cierto? Eso es la ventaja. Los empalmes, alguien preguntaba, ¿no es cierto? Unir dos sogas de manera permanente. Entonces, los empalmes de dos sogas, ¿no es cierto? Deshacemos un poco las hebras de ambas sogas, los unimos hasta el lugar donde hemos deshacido y podemos colocar una especie de cinta, un refuerzo, un anillo puede ser, o un entorchado que hemos empezado a aprender. Y es los extremos libres y ya ir girándolos a la misma, vamos a decir, a la misma dirección de la propia soga, ¿no? El cabestro, que es lo último, por favor, de este tema de las sogas. El cabestro, como hemos dicho en las llamitas, muchas veces nuestros productores nos dicen, no se debe realizar para sujetarlo, sino más bien para adornarlo, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo hacemos para sujetar realmente. Entonces, no tenemos a la mano los cabestros que son fabricados de manera artesanal también, de manera más cómoda, más bonita, ¿no? Pero tenemos una soga ahí disponible para hacer un cabestro. Entonces lo que hacemos es fabricar un cabestro rápidamente, ¿no? No solamente para llamas, también para otro tipo de animales. Entonces deshacemos un poco las hebras, un poquito dejamos un espacio aquí en la punta. Entonces deshacemos esto y hacemos pasar la punta esto por ahí, por el lugar que se ha deshacido, ¿no es cierto? Aflojamos la otra parte de esta y el otro extremo hacemos pasar por ahí, cosa que quede así. Entonces, este espacio no se va a, digamos, presionar ni se va a aflojar. Entonces, ahí tenemos el extremo largo y el extremo corto, ¿no es cierto? Una vez hecho esto, calculamos la distancia del morro, esta parte del animal, de la nariz, ¿no es cierto? ¿Qué distancia necesitamos? Es el único cálculo que vamos a hacer. Entonces, en esa distancia que nosotros ya hemos calculado, vamos a aflojar nuevamente. Bueno, aquí estamos aflojando nuevamente. Esto con el uso de algún tipo de material que nos pueda ayudar a aflojarlo y hacer un poco una especie de agujeros en cada hebra, ¿no? Para que el extremo largo de la soga pueda pasar por ella, como esto, ¿no? El extremo largo ya pasa por aquí. Entonces ya vemos que el extremo largo que pasa ya pasó
y puede pasar también por la estructura que anteriormente hemos hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cabestro terminado. Entonces, esto va a ir por la testus, ¿no? Por la nuca, ¿no es cierto? Como si vamos a entenderlo de esa forma, y puede ajustarse, ¿no? Es corredizo ahí, y también se ajusta en la parte de la mandíbula, ¿no es cierto? O del morro, mejor dicho, de la quijada. Entonces, esa es la forma de realizar un cabestro ajustable de manera muy rápida, ¿no? La sujeción específicamente ya de las llamas, ya una vez que hemos visto el manejo de la soga, algún tipo de nudos, de manera muy rápida, por supuesto, hemos hecho, pero con las imágenes ustedes puedan replicar y puedan hacer la práctica, ¿no? Y no necesariamente estas, por supuesto que seguro hay muchos otros métodos que los ganaderos también utilizan, ¿no? Estamos también para aprender. La sujeción, hemos visto estas 5 formas de sujeción, ¿no es cierto? Que no vamos a repetirla porque por el tema de tiempo también, ¿ya? Bueno, los camélidos sudamericanos, tenemos 4 especies, ¿no? Un poquito haciendo un poco de énfasis a lo que es el recurso natural que tenemos, ¿no? Ahí vemos la alpaca, la llama, son los animales domésticos, la vicuña y el guanaco, que son las especies silvestres, ¿no es cierto? Pero las 4 especies son especies, digamos, dentro de la familia de los camélidos sudamericanos, ¿no? Es por eso que que se pueden, digamos, en todo caso, muchas veces hacer cruzamientos entre ellas también, pero no vamos a ir más a profundidad en este tema. Muchas veces hablamos de razas, justamente cuando hablamos de razas, hay ciertas discrepancias entre los técnicos mismos, entre los productores, ¿no es cierto? Muchos decimos tipo, decimos raza. Entonces les invito a leer este artículo, ¿no? Que de alguna u otra forma han trabajado varios autores haciendo revisiones, digamos, de ciertos trabajos anteriores. Es un paper en la cual ellos definen, existen razas, ¿sí? Razas primitivas, ¿no? Razas primitivas, a partir de las cuales se van a ir formando las razas secundarias, terciarias, cuaternarias o mendelianas que finalmente tenemos en otras especies como son los porcinos, los ovinos, los vacunos, ¿no? Pero los invitamos a leer este artículo que también a los que pasen el curso seguramente se les va a facilitar, ¿no es cierto? O cómo será esto de la política de nuestra institución Pachabol, pero estamos para difundir. Y con la copia del título en este momento, ustedes pueden copiar el título y encuentran en el internet este artículo, ¿no? Y leer un poco, y bueno, hay clasificación de razas, ¿no? Hay 4 tipos de razas. Y nuestras llamas y alpacas se encuentran dentro de las razas primitivas. Faltan muchos trabajos, establecimiento incluso de organizaciones productivas para poder impulsar la formación de razas secundarias, a partir de las cuales se van a realizar las razas terciarias y finalmente las razas cuaternarias, los cuales sirven ya para hacer cruzamientos ya para fundar otras nuevas razas, ¿no es cierto? Eso lo vemos en otros tipos de animales, en otras especies. Pero en caso de llamas y alpacas, estos autores han definido de que, en conclusión, las llamas y alpacas pertenecen a las razas primitivas. Entonces, sí podemos utilizar el término de razas de manera muy abierta, ¿no? El guarizo y el misti son, digamos, animales siempre presentes en nuestras tamas, ¿no? Recordemos que tamas es el término referido al grupo de llamas o alpacas. Las tamas de animales, de nuestras llamas y alpacas, tienen presencia de estos 2 animales, que es un cruzamiento entre alpaca y llama. Muchas veces los productores tienen llama, también tienen alpaca, y muchas veces por el descontrol reproductivo que justamente en estas épocas se lleva, diciembre, enero, febrero, ¿no es cierto? Ya está pasando la época reproductiva. Muchas veces una alpaca puede cruzar a una llama, entonces ahí tenemos un guarizo, ¿no? O una llama puede cruzar a una alpaca, entonces ahí tenemos un misti. En su conformación seguramente no va a haber mucha diferencia, pero ya tenemos esas 2 presentaciones, ¿no? Entonces, yo lo hago énfasis en este tema porque justamente hay que también ir diferenciando de estas las especies, ¿no? Las razas y las especies, y esto no es una especie, sino es una presentación, un cruzamiento interespecífico, ¿no? Y al igual que hay el cruzamiento de alpaca con vicuña, que le llamamos alpaca vicuña, al igual que hay el guanaco con la alpaca, también hay un cruzamiento. Bueno, la vicuña con la llama también hay un cruzamiento, justamente por esas cuestiones, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado, los materiales para la sujeción. Bueno, la captura, ¿no? La captura, ¿cómo lo hacemos la captura? La captura es una actividad muy importante para el manejo de los animales. Primero tenemos que capturar el animal.
Después hacemos la sujeción correcta, ¿no? Entonces, la captura aquí lo vemos, por ejemplo, las orejas, ¿no? Las orejas son los lugares más sensibles de la llama. Pero muchas veces también somos sujetos de críticas cuando utilizamos de forma abusiva este método, ¿no? De captura de la oreja, porque justamente si agarramos bastante de la oreja, tenemos serios problemas con infecciones de la oreja. Lo llamamos la otitis, ¿no? La otitis de las llamas es frecuente porque muchas veces utilizamos nosotros este tipo de sujeción o muchas veces también se pelean las llamas y se mordisquean entre ellas la oreja, ¿no? Pero bueno, no saliéndonos del margen, esta es una de las principales formas de capturar una llama, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la oreja, ¿no? Si la oreja, si el animal va a detectar presencia de manos, no se va a dejar agarrar la oreja. En este caso, la oreja está con vista hacia adelante, ¿no? Entonces, de alguna forma, no está percibiendo el animal la presencia de la mano que quiere agarrar la oreja, ¿no? Entonces, de manera sorpresiva, agarramos la oreja. Y ya está, ¿no es cierto? Una vez agarrado de la oreja, el animal tiene fuerza y puede saltar y puede empujar con el pecho, ¿no? Entonces lo que hacemos es, una vez agarrado la oreja, hacerlo inclinar al suelo, ¿no? Entonces esa es la forma de captura que vamos a realizar, digamos, una de las formas de captura. Otra forma de capturar es agarrar de las mechas que están dispuestas en la paleta o en la espalda del animal, ¿no? Si tú te lanzas, agarras la mecha de manera muy enérgica, digámoslo así, este animal se va a quedar parado, ¿no? Le queda quieta, le hace quedar quieta al animal. Entonces eso es captura también. Y después de esto, pues esto es temporal, ¿no es cierto? Es de manera temporal y después tienes que pasar a otro paso que es ya agarrarlo del cuellito y demás cosas, ¿no? Una sujeción más, vamos a decirlo así, previendo el bienestar animal, ¿no? Solamente la captura. Pero también hay que tener mucho cuidado con animales débiles, porque esta captura con los animales débiles puede que las mechas, al hacer el forcejeo al animal y con la fuerza que el manejador está aplicando, puede que las mechas puedan separarse del animal y ahí tenemos serios problemas de piel, ¿no es cierto? Entonces, solamente con animales de una condición corporal muy buena o regular puedes aplicar este método, porque animales descuidados nutricionalmente hablando puede que puedas sacar mechas enteras del animal y eso no conviene, ¿no? Entonces, esto es la captura. La captura con soga, que está en un método aplicado para poder realizar, digamos, en los animales, ¿no? Porque si quieres capturar un animal y no se deja, no puedes acercarte hacia ella ni de la oreja ni de la espalda, entonces ya pues tienes que aplicar otro tipo de métodos. Y como hemos hablado mucho de la soga, entonces utilizamos esta, ¿no? La soga, la whisca que llaman los productores, ¿no? Para utilizar en estos animales. Ahí tenemos en los siguientes pasos, ¿no es cierto? La argolla, esta argolla que utilizamos, tiene que ser muy amplia y tiene que formar una especie de círculo. Eso es lo que tenemos que prever, ¿no? No tiene que ser un lazo que solamente está juntamente con otro lazo, ¿no es cierto? Sino que tiene que ofrecer un área de captura. Lanzamos esta y justamente vamos a tener la oportunidad de poder pescar cuello, ¿no es cierto? Entonces, esta es el área de captura. Si mientras más grande el área, tienes mayor oportunidad, ¿no es cierto? Para eso tienes que tener una soga de mayor tamaño, ¿no? Entonces, miren qué tamaño es, más que el mismo operador, ¿no? Más grande. Entonces, oscilas, haces que el área de captura se amplíe más y lanzas y tienes mayor oportunidad de captura, ¿no? Y eso es lo importante. El método no siempre es, digamos, que tiene que ser suerte, ¿no? Tienes que aplicar, digamos, de manera que vayas a tener éxito, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos capturando y ya está. Y una vez acercado a la llama, podemos sujetarlo nuevamente de la oreja o bien como quieras, ¿no? Entonces aquí tenemos un videíto, o tenemos alguno anterior, ¿sí? Un pequeño video explicando un poco este tema. Ya vamos a ver un poco así. Ahí está. Entonces lo vamos a poner mudo para que noten. Ahí está la whisca, ¿no? La whisca, una área de captura muy poco, vamos a decirlo así, muy mínimo, y tiene que tener una cierta, esa área de captura, ¿no? Ustedes ven que es de manera que no se pegan entre sogas y no se forma una argollita, ¿no? Entonces, eso va a ser una deficiencia, ¿ya? Ahora sí, esto sí, ¿no? Ya tiene una superficie. No hay éxito, mire, porque la soga
ha sido cortita, ¿no? Entonces no hemos calculado la distancia para llegar al animal, entonces es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta. Eh, entonces unimos otra soga más porque hay que calcular la distancia que necesitamos para capturar nuestros animales, ¿no? Entonces hemos unido una soga más y ahora sí estamos garantizados de que va a alcanzar, ¿no? Nuevamente intentamos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos éxito, ¿no? Entonces, una vez capturado el animal, bueno, los animales son súper inteligentes, tratan de zafarse siempre de la cuestión que le estás aplicando, ¿no? Mire cómo quiere, tiende a sacar el cuello del área de captura que hemos hecho, ¿no? Para esto hemos hecho un nudo corredizo, por ejemplo, ¿no? Un nudo corredizo, un nudo de fácil liberación. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hemos llegado ya, obviamente para efectos de práctica este animal está amarrado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Agarramos la oreja y hemos liberado fácilmente. Entonces, ahí está la aplicabilidad de este nudo corredizo, ¿no? Que una vez que atrapemos al animal, este tiene la facilidad de que podamos nosotros eh, desamarrarlo fácilmente, ¿no? El derribe de la llama, que es una de las cuestiones más importantes también para realizar ciertas actividades, ¿no? Ciertos manejos, tal vez sanitarios, reproductivos y otros, ¿no? Y de selección, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos operadores, ¿no? Uno que agarra de adelante y otro de atrás. Entonces, los dos se sincronizan, los dos, para poder doblar al animal, el cuello, uno, el otro, estirar las extremidades, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, el animal ya está dominado, hacer caer lentamente al suelo y poder incrustar el operador que está atrás, incrustar la pantorrilla a través de las rodillas del animal. Entonces, así queda quieta la llama, ¿no? Y el operador de adelante también hace, digamos así, un espacio de eh, presionar el cuello, ¿no? Con la punta del pie y la rodilla. Por supuesto que no hay una presión como para ahorcar, sino que hay una presión para que sujete nomás, ¿no? Y con la otra, con las manos puedan operar, revisar y demás cosas, ¿no? El operario de atrás también puede hacer esa actividad de revisión. Entonces vamos a ver un poquito ese video también. Ahí está, por ejemplo, ahora sí, ¿no? Para evitar este tipo de charlas. Bueno, ahí es lo que hemos explicado justamente, ¿no? Un operador que está adelante, otro de atrás. Entonces, la técnica va a tener éxito mientras haya una coordinación entre ambos, ¿no? Entonces, ahí hacemos un conteo, uno, dos, tres. Entonces, mientras dobla el cuello, el otro alza. Entonces, fácilmente se puede derribar y el operario de atrás coloca la pantorrilla, hemos dicho, entre las rodillas y el operario de adelante desdobla el cuello ya, pero con la rodilla y con la punta del pie pueda colocar al cuello, de manera que el animal quede quieto, ¿no? Aquí también se puede aplicar esto de la insensibilización, ¿no es cierto? Vendando el ojo. Entonces, eso es importante también considerar para que el animal no tenga, digamos, ningún tipo de miedo, ¿no? Entonces, ya en esta condición, ustedes lo han visto, podemos hacer algún tipo de revisión. Mira, explica, por ejemplo, la rodilla y la punta del pie. Pareciera que estamos presionando el cuello, pero no, hay un espacio entre la punta y la rodilla. Entonces, hay un espacio para el cuello. Podemos hacer revisiones, podemos hacer algún tipo de inyecciones, selección. Muchas veces en los machos hay que revisar la adherencia pene prepucial para ver si ya está apto para la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, hay varios manejos que se pueden realizar derribando el animal. ¿Cuándo se derriba? Cuando el animal no se deja manejar de parado, ¿no es cierto? De manera fácil. Entonces, lo que optamos es, como último paso, es derribar al animal para cumplir ciertas actividades, ¿no? Algún tipo de... sí, cuando la llama es muy grande, claro, los dos, ¿no? Los dos tienen que trabajar. Tiene que haber una fuerza aplicable, necesariamente. Se puede derribar solo. Entonces, cuando la llama es grande, como alguien ya está opinando, está preguntando, sí, los dos tienen que hacer, ¿no? No hay más. Los signos vitales, sí, tenemos que también, se puede observar signos vitales y otras cosas, ¿no? A partir de este derribe de los animales, ¿ya? Entonces, para liberar, por ejemplo, solamente el operador suelta ambos y el animal va a parar, ¿no? Entonces, de manera coordinada también, ¿no? Lo que es soltar, sacar el pie digámoslo así, levantarse, ¿no? Entonces, de manera coordinada entre ellos también. Eso sería una forma de derribar.
Muy bien, ¿para qué sirve? Justamente aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Parte reproductiva, sanitaria, para esas cuestiones sirven. Esto es, digamos, en las comunidades ya se aplica, ¿no es cierto? Para revisar, por ejemplo, la parte sanitaria, para inyectar medicamentos, para hacer selección de machos, ¿no? Para la reproducción. El vinculado, que es también una cuestión muy ancestral que se ha manejado, consiste en amarrar al animal y que este quede amarrado como una forma de maletín, si vale el término, ¿ya? Entonces, mire cómo disponemos de una whisca. Esta whisca lo amarramos a nivel del abdomen, un amarre dejando algo suelto a través de esas amarres suelto, pasar las extremidades, una de las extremidades, y empujar al suelo y el animal cae, ¿no? Definitivamente cae y enseguida amarrar la otra extremidad. Una vez amarrar la extremidad, hacer un nudo de fácil liberación y pasar adelante, digamos, ¿no? A los codos delanteros, amarrarlo uno tras otra y poder amarrar justamente el extremo que vuelve de los codos como una especie de maletín queda aquí justamente, vemos ahí, ¿no? Entonces, para un poco ilustrar esto, vamos a mostrar este pequeño video justamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos la misma llama que, bueno, nos es útil siempre para temas didácticos, ¿no? Muchas veces las llamas son muy ariscos, ¿no? Pero no, las alpacas son más ariscos que las llamas, definitivamente. Pero sí, la llama tiene una fortaleza, como alguien preguntaba, ¿no? Una llama grande, ¿cómo lo derribamos? Y pues bueno, las llamas más grandes ya pues son más mansos, ¿no? Ya se dejan manejar de parado. Justamente decíamos a los animales que no se dejan manipular de parado, entonces hay que derribarlos, pues, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, va ese concepto. Ahí está, bueno, justamente la soga, ¿no? Una soga que se amarra a través del abdomen, pero que queda suelta, que pueda pasar una extremidad incluso del operador, ¿no? Ahí vemos un espacio, ¿no? Obsérvenlo de manera muy fija, por favor. Ahí tenemos la mano y esta mano, con la otra mano vamos a hacer pasar la caña, ¿no? Los metatarsos del animal, la parte de eso lo llamamos la caña, y justamente cae sola, ¿no? Porque ya está bloqueado una extremidad. Entonces, con la soga ya dispuesta a través del abdomen y que todavía está suelta, también lo hacemos incrustar en la otra caña, ¿no? La caña que hemos dicho, el metatarso, ¿no? Son los huesos del metatarso. Entonces lo atravesamos con la soga y presionamos, ¿no? Rápidamente lo presionamos y ahí dejamos un nudo corredizo, ¿no? Para que podamos manejar de manera muy fácil. El otro extremo más largo, bueno, muchas veces los productores lo dejan ahí para usar menos soga, ¿no? Y el animal se queda quieto y va a estar ahí el animal. Pero muchas veces necesitamos siempre, para que este animal no siga moviendo, siempre terminar este proceso, ¿no? El proceso de amarrado, que por supuesto va a gastar un poco más de soga, vamos a utilizar más soga, pero que va a tener mayor seguridad, ¿no? Entonces pasamos hacia adelante, la rodilla delantera, por ejemplo, hacemos incrustar la soga, ustedes lo están observando, ya ahí, y esta misma soga pasa a la otra rodilla, ¿no? La rodilla que lo llamamos, ¿no? El hueso eh, antes del metacarpo, ¿no es cierto? La unión con el antebrazo, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí un pequeño artificio, ¿no? Colocamos a la otra rodilla y lo presionamos totalmente. Y ahí está la soga. Como hemos dejado un nudo cordizo, jalamos simplemente y lo amarramos, ¿no? Con el extremo más largo. Listo, unimos la otra soga más para que estos no queden para que no se abran, ¿no? Y hacemos un nudo cordizo más. Listo, terminado el asunto, ¿no? Entonces, esto es el vinculado que nosotros aplicamos para animales, para su traslado, puede ser, ¿no? Para su carguío también. Muchas veces también a la aplicación en la reproducción. Se hace esto a las hembras para que los machos puedan montar, ¿no? Ahí está, se puede alzar, ¿no? Se puede alzar al animal con mayor facilidad, ¿no? Esto se aplica, los productores lo hacen también. Entonces, eso se llama el vinculado. Es una técnica muy ancestral, muy importante y muy efectiva para esta especie, ¿no? Que es tan importante. Ya decíamos, para Bolivia, ¿no? Tenemos más de 2.2 millones de llamas en Bolivia, según el Censo Nacional del 2022.
13, ¿no? Censo Nacional Agropecuario. Bueno, hasta ahí el vinculado uno. Vinculado uno lo llamo yo porque hay otro tipo de vinculado 2 que lo vamos a ver enseguida, ¿no? A ver, vamos a ver. Una variante que deseo que lo vean, que lo observen para poder cuidar a nuestros animales, ¿no? Y estamos desatando ya el vinculado, pero vamos a mostrar, por ejemplo, la condición, cómo está presentando. Es el primer vinculado, ojo, es para hacer vinculado 2, el primer vinculado estamos observando, estamos desatando y vamos a observar qué condición tiene. Esto pasa a través del abdomen y puede la soga, al pasar así, dañar el prepucio en machos, dañar la mama en cuestión de hembras también. Entonces, justamente para eso tenemos un método también llamado el vinculado 2. Yo lo he nombrado así, ¿no es cierto? Pero seguramente que el vinculado es único y con una pequeña variante. En este caso, para distinguirlo, lo hemos puesto así en números, ¿no? No necesariamente se llama vinculado 2, por favor, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un animal y muchas veces en campo cuando ya hay la experticia no necesitamos, digamos, hacerlo paso por paso, ¿no? Entonces es una forma de jalar y ya, entonces es una así, ¿no? Fácilmente, ¿no? Empujamos y hacemos la soga y ya está amarrado. Entonces ahí, digamos, la experticia que uno va adquiriendo conforme va pasando el tiempo, digamos, la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a hacer la variante, la pequeña variante para demostrar este otro tipo de vinculado que es similar con una pequeña variante, ¿no? Para no lastimar al animal, eso que hemos hablado, al prepucio en machos, a la mama en hembras, porque eso justamente también hay que cuidar la parte reproductiva, que no se dañe, ¿no es cierto? La parte eh, de los animales. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un animal que estamos demorando un poquito, pero sí vale la pena demostrar esta parte. A ver si adelantamos un poquito más, porque el video no estamos pudiendo coordinar. Ahí está. Por ejemplo, esta es la soga, ¿no? La soga lo hacemos en la caña también, ¿no? La caña, una soga doblada. Una vez que alzamos, ¿no? La caña, una extremidad, siempre va a tender a caer el animal, ¿no? Porque ya está bloqueado una de las extremidades. Cae, ¿no es cierto? Bien. El otro extremo más largo hacemos incrustar también en las cañas de los animales, en este caso el metatarso que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Hacemos incrustarlo y ahí está, ahí lo vemos, ¿no? De manera más cerca y lo amarramos y hacemos un nudo corredizo después. Entonces el método de este vinculado, los demás pasos ya son del mismo que hemos realizado en el vinculado uno, ¿no? Entonces, para que lo vean nuevamente está ahí, otra vez los codos anteriores, derecho e izquierdo, ¿no? Y amarramos estos con el nudo corredizo que está ahí, lo desatamos, nuevamente presionamos y podemos colocar o realizar otro nudo, ¿no? Al final corredizo también para desatar. Ya está terminado el vinculado. Una pequeña variante. Ahora queremos mostrar lo siguiente. Si mostramos esto, entonces no hay soga que pase, ¿no es cierto? Por este lugar. Entonces no va a dañar ni la mama ni el prepucio. Entonces una forma de cuidar esa parte de los animales, ¿no? Entonces solamente la soga pasa a través de las cañas y vuelven hacia afuera. Entonces, es la forma que también se puede realizar un vinculado cuidando estos aspectos, ¿no? En animales menores, por ejemplo, en animales más de menor edad, no hay tal necesidad, ¿no? Entonces, la aplicación, por ejemplo, de los manejos que hacemos son para reproducción, ¿no es cierto? Muchos de los machos que se empiezan a utilizar tienen que tener condiciones buenas para que su actividad sexual sea de una manera más eficiente, ¿no? Que tenga una buena experiencia para que ellos puedan tener mayor fertilidad. Entonces, a las hembras podemos vincularlas para que éstas puedan ser montadas por el macho, ¿no? También hacemos la sujeción justamente para revisar algunos aspectos de la fibra, ¿no? Para también hacer algunas mediciones en el animal, ¿no? Si está por ahí nuestro amigo
Doctor Anders Reinaga está por aquí. Estamos utilizando sus fotografías. Claro que nosotros también estamos ahí, pero bueno, ahí hacemos notar la participación siempre de los que están dedicados a este rubro, ¿no? Entonces, para medir las medidas sométricas de los animales, también necesitamos sujetarlas, ¿no? Y bien ustedes cómo se está sujetando este animal. La sujeción en todas las etapas de la vida del animal es importante, ¿no es cierto? Aquí vemos el Hakima, ¿no? Muchos productores lo amarran así, ¿no es cierto? Y bueno, pues tenemos un animal sujetado, animal grande, como alguien decía. Y estos animales de gran tamaño y gran peso, ya pues ya son animales más mansos, ¿no? Y ven ustedes que el amarre en cuello, por ejemplo, ¿no? Este amarre no tiene que presionar al animal. Entonces ahí podemos aplicar y se aplica justamente el método del amarre del nudo marinero, ¿no? El marinero. Ver, Julia Cole que está levantando la mano, no sé si desea preguntar algo específico sobre esta diapositiva. O es un error tal vez, ¿no? Muy bien. Entonces aquí también vemos un animal amarrado con la soga. Ya esto es en eventos feriales, ¿no? Para poder exponer los animales. Aquí vemos las alpacas, ¿no? Justamente el uso de la huisca. La huisca que es un material súper importante, ustedes lo han visto, ¿no? Amarrado en el cuello, ¿no? Ahí están las alpacas suri, alpaca huacaya. Pero aquí también vemos un animalito que a través del hakimo está sujetando, ¿no? Que muchas veces es criticado también. Eh, algunos aspectos, ¿no? De la sujeción de las llamas, justamente en el carguío, en estos camiones, siempre se tiene que hacer el vinculado, ¿ya? Recomendación, porque por experiencia propia hemos vivido muchos decesos, ¿no? Porque los animales en el carro suelen ir de un lugar a otro, encima de uno, del otro, y los más débiles siempre tienden a, por ejemplo, morir, ¿no? Hemos tenido esas amargas experiencias. Entonces, recomendamos siempre vincular para el traslado de animales, ¿ya? Y el amarre, justamente el uso de soga, siempre está presente, ¿no? En comunidades donde las llamas no son, digamos, el animal, digamos, principal a criar, ¿no es cierto? Lo tienen amarraditos, unos cuantos animales, ¿no? Pero siempre están ahí, el amarre, los nudos, ¿no? Que hemos empezado a ver. Aquí les decía, ¿no? Hay que amarrar a las hembras para que los machos puedan, pues, copular, por un lado. Ahora, con el uso de la biotecnología que se está realizando, digamos, en un avance lento tal vez, pero sí se está haciendo. Entonces, también para la colección de semen se utiliza hembras vivas, ¿no? Y ellas tienen que estar vinculadas. Vean la utilidad de esto, ¿no? La utilidad de poder realizar estas formas de sujeción. Bueno, con eso yo me despido y bueno, atento a algunas consultas, ¿no? Son 184 participantes, no vamos a poder satisfacer a todas, pero de manera puntual, si hay alguna consulta, pregunta muy concreta, muy clara, vamos a poder responder. Perfecto, estimado doctor. Entonces esperemos breves instantes a que participe. Aquí dice, nos puede indicar los tipos de llamas. Muchos manejan como ecotipos, ¿no? Y yo justamente hablaba y les invitaba a revisar ese artículo, ¿no? Un paper, ¿sí? Revísenlo, léanlo y bueno, les va a orientar. Se manejan razas como razas primitivas, ¿no? Ciertamente en varias regiones existen pues dentro de las razas unas ciertas variantes, ¿no? Dentro de la raza cara, por ejemplo, que la raza cara que es una llama pelada, por eso se llama cara, cara en aymara, en castellano significa pelada, no tiene mucha fibra, ¿no es cierto? Dentro de la cara existen varias otras presentaciones, ¿no? Las agios, por ejemplo, que tienen una especie de puntos en el cuerpo, manchas de color en la fibra, ¿no? Las tiutira, las huancayi, las guayata, los condori, los zapateros, hay varias presentaciones, las guanaco. Entonces hay varias otras. De repente nos referimos a eso, podemos hablar de ecotipos, pero justamente la llama ara ya está definido como una raza primitiva, ¿ya? Algún otro que tiempo de adiestramiento. Bueno, la experiencia nos ha permitido decir de que en una semana podemos adiestrar una llama, ¿ya? Estamos hablando de llama, no alpaca, por favor. La alpaca seguramente va a ser un poco más de tiempo, ¿ya? Pero la llama es tan dócil que en una semana podemos adiestrarla. Hay métodos para hacer adiestramiento. No es mi especialidad, hay especialistas para esto, pero bueno, no estamos exentos de esto porque lo hemos hecho muchas veces justamente para hacer demostraciones en eventos feriales e incluso en televisión, ¿no es cierto?
Entonces hay mucha experiencia sobre esto y sí, seguramente que, como Pachabol decía, alguna cuestión, un tema importante para ustedes, puede ser adiestramiento de llamas, un tema específico para poder capacitarse también, ¿no? Adelante, por favor. En respecto de razas más o menos que estamos mencionando, en Caro, en Tampullis, respecto en caras como hay tiutires, huancales, no veo lo que estaba mencionando, doctor. Sí. En su que el requerimiento principal, ¿ya qué sería? ¿Carne o fibra? Es No, para, carne. La llama cara siempre es para carne, ¿no? Para carne, no importa tanto el tema del color, claro, esos son presentaciones que existen, ¿no? Finalmente nosotros lo que buscamos es la carne en la raza cara, ¿no? En la tampulli le estamos buscando lo que es la fibra, pero la tampulli se considera por el tamaño mismo que es también grande animal, como un animal de doble propósito, ¿no? Que también va a producir carne, ¿ya? Bueno, aquí tenemos aquí ingeniero Jaime Cruz, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Gracias por el saludo, ¿no? ¿Cuál es el criterio respecto al uso de mangas y bretes para labores, para trabajos de sanidad? Bueno, lastimosamente, bueno, vamos a decir, a veces lo ancestral no nos permite, digamos, avanzar mucho. Eso es un criterio personal, ¿no? Si tenemos disponible mangas, bretes y otros, bueno, pues tenemos que utilizarlas, ¿no es cierto? Porque hay centros importantes como Pacomarca, por ejemplo, que trabaja bastante con alpacas, tienen mangas, tienen establecidas cierta infraestructura para su manejo y les hace más eficiente, ¿no? Chuquibambilla también tiene mangas, corrales y demás. Yo estoy, digamos, a favor de utilizar estas. Ciertamente es una cuestión económicamente digamos que no tan accesible para el productor, pero digamos que estos materiales nos puede servir bastante para este tipo de manejos, ¿no? ¿Qué más? Es un criterio personal, ingeniero Jaime. ¿Hay algo más? Llama macho, tenía entendido que era sarijo. Bueno, el sarijo es un macho que tiene bastante líbido, ¿no? El líbido es el deseo sexual, pero no necesariamente es un buen macho con buenas características. Un macho seleccionado para la reproducción que va a tener que montar las características que nosotros hemos escogido, a eso se le llama jañacho. El sarijo es cualquier macho, un macho maduro que quiere cruzar y cruzar, pero no necesariamente tiene buenas características, ¿ya? Eso para Gladys. El escupo, el escupitajo, ¿no? Claro, el escupitajo es una acción que los camélidos realizan para poder defenderse si están amenazadas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros siempre ir al momento de sujetar, muchas veces los animales se niegan, ¿no? Y su defensa es el escupitajo con la misma bolo alimenticio. Entonces eso lo evitamos justamente haciendo el agarre rápido y el manipuleo correcto, ¿no? Porque ya empezamos a tardar, empezamos a hacer... Entonces ahí empieza el animal, empieza a renegar, empieza también a querer escupir, ¿ya? ¿Qué más? Sí, la misma pregunta, ¿no? Dice ahí que me escupa. Ah, algodón, cuero que utilizan en otros productos. Sí, se puede utilizar, ¿no? Porque la cuerda es cuerda. Ya decíamos, sogas de material natural siempre son más saludables que los sintéticos, ¿no? ¿Se puede trocarizar? ¿En llamas se puede trocarizar? Sí, se puede trocarizar. La fisiología digestiva de las llamas eh, nos hace, digamos, pensar bastante, ¿no? Porque ellas tienen una especie de sáculos en sus compartimentos estomacales que hacen que tengan, digamos, una especie de aportes de carbonatos y fosfatos y muchas veces no se van a timpanizar, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero si se presenta alguna vez por exceso de consumo de alimentos nitrogenados, sí se puede trocarizar. Mm, ¿De dónde proviene la palabra jañacho? Bueno, eso yo ya no tengo, digamos, esa información, pero nuestros abuelos siempre han manejado estos términos, ¿no? Los términos utilizados en camélidos siempre ya están adoptando a la parte técnica. Es justamente por eso que la llama en inglés también es llama, alpaca en inglés también es alpaca. Y muchos de los términos como tama, sarijo, el jañacho y otros se adoptan ya de manera técnica. No piensen que yo estoy hablando para confundir, digamos, con términos más ancestrales, sino que estos ya son términos muy técnicos, ¿no?
¿Qué dilutores? Bueno, son otros temas. Los dilutores comerciales ya están establecidos, ¿no? El dilutor Andromed, el dilutor Triladil, pero también se pueden fabricar dilutores a base de tris y bueno, la leche descremada, ¿no? Hay que ir trabajando todavía. Muy bien, gracias, Miguel Ángel Rojas. Bueno, eso no es parte del tema, ¿no? Pero sí, es bueno que también nos manifestemos. Diferencia entre guanaco y vicuña. El guanaco es un animal más grande, la vicuña es un animal más pequeño, ¿no? La vicuña se supone que es el ancestro de la alpaca, el guanaco es el ancestro de la llama, eso es lo que los científicos han descrito ya, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay más, ¿no? Esto creo que ya están más pidiendo links. Muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias, estimado doctor Iván Vera. Ha sido un gusto compartir conocimiento con usted y que tenga una muy buena noche, ¿no? Buenas noches a todos.